bienvenida a las redes sociales. Estamos transmitiendo desde Acapulco, desde el bello puerto maravilloso, increíble, precioso y por demás lindo de Acapulco, Guerrero. Le damos la bienvenida a las redes sociales y estamos en nuestro estudio del Día del Padre hoy y se va a llamar el título Las cualidades de un padre. A ver si tú calificas en unas buenas cualidades y a ver cómo está cómo está tu relación con... ¿Se oye bien el volumen? ¿Sí? ¿No lo oyen un poquito así como fuerte, no sé, como que extraviado el sonido? ¿Sí? ¿Está bien? No queremos que se oiga así la voz religiosa, sino queremos que se oiga sin menos eco y que no se oiga eso así como muy... Ya no me le muevan, por favor. Primera Juan 4:4. Primera Juan 4:4. Nuestro estudio está aquí en Primera Juan 4:4. Y vamos a comenzar. La Biblia dice que existen dos sistemas. Hay dos sistemas de pensamiento en el entorno. Alrededor de todo nuestro entorno hay dos sistemas de pensamiento. Estos dos sistemas de pensamiento que hay en todo, ¿verdad? En todas partes, esos dos sistemas de pensamiento, hay solo dos sistemas de pensamiento, tú tienes uno, tienes otro, no puedes tener los dos, o tienes uno mezclado, tienes uno que está ¿verdad? Contaminado, y esos dos sistemas son la Biblia y el mundo. La Biblia, o tienes el sistema de pensamiento de la Biblia, o tienes el sistema del pensamiento del mundo, o tienes el sistema de la Biblia corrompido por el mundo. No hay término medio, tienes uno o tienes otro. Y estos dos son antagónicos, son contrarios. El mundo no es el sistema planetario que vemos, el mar, las estrellas, no. El mundo en la Biblia figura una forma de pensar. Es una forma de pensamientos. Este mundo que describe la Biblia es un sistema contrario a Dios, ya lo dije, pero es un sistema inteligente, sumamente organizado, está perfectamente diseñado y es muy poderoso. Tiene características de tener la ideología, tiene características de enseñar. Hay ideologías en esta forma de pensar, hay enseñanzas y hay una perfecta doctrina. O sea, el mundo quiere adoctrinarnos, enseñarnos. Por eso la Biblia dice que no nos acomodemos al mundo, porque nosotros no somos del mundo. Bueno, vamos aquí a aquí 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, hay muchos versículos bíblicos que enseñan que el mundo está contrario a los pensamientos del Dios. La Biblia enseña otro tipo de pensamiento, y por eso muchas personas cuando vienen a la Biblia y empiezan a escudriñar y a ver lo que dice la Biblia, les causa un choque. Siempre les causa un choque porque tú naciste, tus padres tenían unas religiones y venías de tus abuelos que tenían esa otra religión, o la misma, o la que sea, o simplemente no tuviste otra religión, y cuando tú eres confrontado a lo que dice la Biblia, te llevas una sorpresa, porque esta Biblia dice cosas contrarias a lo que el mundo nos enseñó, a las tradiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, y cosas permisivas que nosotros no entendíamos. Y cuando venimos a esto hay un choque espiritual, no es emocional, no es algo que te lleve es una confrontación espiritual la que nosotros estamos teniendo, no es filosófica y no es no queda en la mente, no es verdad que nosotros podamos pensar que es en el intelecto, no, es algo espiritual que se presenta enfrente de nosotros, y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Vamos a 1 Juan 1.
Perdón, Génesis 1, dije 1 Juan. Vamos a Génesis, en el libro de Génesis, vamos a ver ahí en Génesis. Este mundo tiene un solo objetivo claro y tú tienes que saberlo. Si tú que eres estudiante de la Biblia, yo te preguntara cuál es el objetivo principal que tiene el mundo en tu vida, ¿podrías contestarlo? ¿Podrías contestar cuál es el objetivo? A ver, jóvenes que tienen no sé cuántos años estudiando la Biblia y adultos, ¿tú sabes cuál es el objetivo número uno del mundo el objetivo que tiene el mundo para impactar una mente humana? ¿Sabes cuál es? ¿Lo saben? ¿No lo saben? Ya les veo cara de what y ese signo de interrogación a varios ahí en la cabeza. Es justamente desviar, falsificar, cambiar, modificar la imagen paterna. Cuando el mundo te quita, te falsifica, te cambia, te modifica la imagen paterna, eres del mundo. Cuando nosotros volvemos a las cosas de Dios, cuando esta falsificación, nosotros entendemos el diseño de que tenemos un Padre y que nosotros le pertenecemos a un Padre, y cuando las personas no tienen un diseño de Padre, entonces inventan que venimos del chango, inventan doctrinas, enseñanzas fuera de la Biblia. Hay personas que como no tienen una figura paterna, que su papá fueron, ¿verdad?, que no tuvieron un padre, que simplemente nacieron de su mamá y su mamá los cuidó, o, ¿verdad?, o los botaron por allá y los cuidó su abuelita y no tienen una figura de quién es su papá y ni quién es su mamá. Esas personas es muy difícil que entiendan quién es Dios. Cuando tú les presentas a Dios y como padre, ellos dicen, bueno, pues yo no sé de qué se trata eso de padre. Para mí el padre no sirve y no vale la pena. Tener hijos es engendrarlos y es tener sexo. Entonces esas personas tienen una imagen desvirtuada de lo que es el padre. No pueden entenderlo plenamente porque ahora los matrimonios están compuestos por dos mujeres o dos hombres. No hay una figura precisa de lo que es el padre, o hay padres que han sido su vida borrachos, parranderos, jugadores, y no hay una figura paterna en casa. El hombre no ha estado, se ha dedicado a trabajar. Entonces el mundo toma esas ventajas para adoctrinar y falsificar lo que es la esencia del padre. Entonces el mundo está perdido porque no sabemos que tenemos un padre y que se llama Dios, y que nosotros, los padres varones de este mundo, somos los representantes y la imagen del padre en este planeta. Cuando tú entiendes, caray, yo tengo ese compromiso delante de Dios, varón, esposo, que tienes hijos, tú tienes ese compromiso delante de Dios de ser esa imagen de Dios, del Padre con tu familia, entonces tu forma de pensar va a cambiar en automático. Ok, entonces aquí tenemos el sexto día, fue el día de la creación, al sexto día de la creación fue creado el hombre, y dice aquí en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí dice pues que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esto, ¿verdad? Fíjense bien que dice aquí, es importante recalcar esto. Aquí está la Trinidad, en este versículo es la primera vez que aparece la Trinidad en la Biblia. Entonces aquí vemos que hay un diálogo que está diciendo nosotros, nuestro. Hay personas platicando, hay Dios platicando con Jesús, y está el Espíritu Santo y está platicando. Ahí está la perfecta Trinidad. Para los que creen que no existe la Trinidad, aquí está la perfecta Trinidad platicando. Y no estaba platicando Dios con los ángeles, porque nosotros no somos hechura a imagen de los ángeles. Nosotros no somos como los ángeles. Los ángeles quisieran ser como nosotros.
¿Por qué? ¿Por qué Dios no platicó con los ángeles? Porque los ángeles son diferentes. Dios estaba platicando con Jesús. Aquí estaba Jesús platicando. Y esta palabra imagen es la palabra teselem, T-S-E-L-E-M, teselem, y es una forma exterior. Es una forma exterior. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Jesús, ¿verdad? Del Padre. Esto esta imagen no simbolizan los poderes que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Y que tú debas ser poderoso y que puedas caminar arriba del agua como Jesús y que puedas hacer prodigios. No significa que tú tengas el poder de Dios. Dios no ha compartido su poder con nosotros. Tampoco ha compartido Dios sus atributos con nosotros. Los atributos de Dios son de Dios. Él tiene ciertos atributos que no ha compartido con nosotros. Entonces, ¿en qué somos semejantes a Él? En la moral, en el área de la moral, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Dios nos hizo a nosotros como un diseño moral, con un diseño moral que nosotros, esa es la imagen que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. En Efesios 4:24 dice, creados según Dios. En Efesios 4:24, si quieres anótalo para no distraernos. Dice Efesios 4:24, creados según Dios en justicia, santidad y verdad. 3 palabras: justicia, santidad y verdad. Fuimos creados en imagen, en justicia, santidad y verdad. ¿Qué son? Las voy a explicar rápidamente. Justicia, las leyes morales. Santidad, que debemos de vivir libres del pecado. Y verdad es que debemos de vivir en una comunión íntima con Dios. Allá va teniendo un poco más razón de lo que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, que nosotros cumplamos las leyes morales, que vivamos lejos del pecado y que nosotros participemos de la verdad que es Jesús en una comunión íntima. Una comunión que debe de haber de íntima diaria con Dios, con Jesús o con Dios a través de Jesús. ¿Cuándo se perdió esta imagen y semejanza? O sea, esto era el diseño de Dios. Dios quería que nosotros tuviéramos una perfecta comunión. Y tú ves a Adán y a Eva platicando con Dios. Había una perfecta comunión, ¿verdad? No, él no se sentaba y se hincaba y decía Señor Santo, y no hacía eso. Simplemente había una comunión ahí. Él no pensaba, no había Biblia, simplemente platicaba con Dios en una forma extraordinaria. En ninguna otra parte en la Biblia narra cómo Adán platicaba con el Padre en una forma natural, y esa forma natural se perdió. ¿Cuándo se perdió? Con el pecado. Desde hace más de 6,000 años Adán peca, y ese pecado trasciende hasta nuestras épocas. Y de aquí muchas personas no pudieron encontrar esa comunión, no tienen esa figura de padre, no saben cómo es la figura paterna. Simplemente tú dices, oye, ¿cómo debe ser el padre? Y tú piensas, ay, pues mi padre fue malo, borracho, y entonces tú tienes una imagen distorsionada de lo que es el padre. Si te diera yo una hoja blanca en este momento y repartiéramos una hoja blanca a cada uno de los que estamos aquí, y yo te dijera que me hicieras un dibujo de la representación de tu padre, ¿tú qué harías? Piénsalo por un segundo. ¿Qué dibujo harías para representar a tu padre? Algunos dijeran, no, pues un balón de fútbol, porque yo recuerdo a mi papá cuando íbamos a jugar fútbol. Y otros, pues a lo mejor la playa. A lo mejor otros dijeran, no, pues sus brazos amorosos de papá. O a lo mejor dijera una cobija. Yo me identifico con mi padre, yo dibujaría una cobija porque mi papá, cuando yo era pequeño, iba mi papá y me arropaba. Pero esos podrían estar teniendo un buen recuerdo de sus padres. Pero habrá quienes aquí estemos y digan, no, yo no podría dibujar nada de mi padre. O algunos dijeran, yo si dibujaría en una hoja blanca a mi papá, dibujaría dolor, lágrimas. Algunos otros podrían dibujar golpes. Algunos simplemente se iban a negar a dibujar algo de su papá. Dice, ¿sabes qué? Yo no quiero dibujar nada, ni me lo recuerdes. Ser padre, pues, no es el que engendra.
no es el que deposita el espermatozoide en la madre, sino que el que cuida, el que tiene una imagen y semejanza de Dios. Ser padre no es mantener, no es dar dinero. Ser padre está muy lejos de ese pensamiento humanista que nosotros tenemos de lo que es un padre. Ser padre es mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Ser padre es la crianza de un niño, de una niña, que la vas a llevar y la vas a criar, sobre todo con los primeros años, en los primeros 10, 15 años de sus vidas. Los vas a cuidar, los vas a proteger y vas a estar con ellos, y ese será el negocio de tu vida, será el ministerio de tu vida. No puede ser al revés. El mundo nos ha enseñado que primero es el trabajo y luego la familia. Eso es una forma desvirtuada de lo que es el Padre. Vamos a 1 Juan 1:9. ¿Quién restaura esa imagen, identidad del Padre? ¿Quién lo restaura? Es Jesús. Cuando viene a esta tierra, Él restaura lo que esta imagen que nosotros, ninguno de los que estamos sentados aquí tuvo una perfecta imagen del Padre, a menos que tu padre haya sido cristiano. Si tu padre no fue cristiano, seguramente tuviste una imagen desvirtuada, equivocada de lo que es un padre. Un padre, pues, es, y vamos a ver cómo aquí Jesús toma este ejemplo. Dice, y él entiende en el Evangelio de Juan, lo deja escrito para nuestra enseñanza, que lo más importante para que tú crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios es que tú tengas una imagen de que Dios es tu Padre. Cuando tú entiendes que Dios es tu Padre, indudablemente cambiará tu forma de pensar en todos los aspectos. En el área moral, en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en tu forma de sentarte, en tu forma de convivir con las personas, en tu forma de tratar a tus hijos, en la forma de tratar a tu esposa. Va a cambiar el 100% cuando tú tengas una imagen auténtica, verdadera, fiel y perfecta de quien es nuestro Padre Celestial. Quizá tu padre falló, quizá tu padre fue borracho, fue lo que tú me digas. Tú no quieres ni recordar lo que fue tu padre, pero el Padre, tu Padre Dios, es perfecto. Él no te dejó, Él siempre estuvo contigo, siempre Él procuró tu vida, tu bienestar, aunque tú no te imagines cómo Dios pudo permitir ciertas cosas y dificultades en tu vida. Quizá te violaron, quizá te abusaron, quizá te robaron, quizá te abandonaron, pero déjame decirte, Dios jamás te abandonó. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué Dios permitió eso en mi vida? Eso es algo muy difícil de contestar, porque no podría contestarlo, y menos aquí en este momento, a uno por uno, ¿verdad? Oye, ¿por qué mi papá me abandonó y mis padres me dejaron, me entregaron a un orfanatorio y he andado con mi abuelita y ya tengo como 3 padres, mis padres verdaderos, mis abuelos, después fui a vivir con mis tíos y mis tíos me corrieron y he sido hasta hoy y nunca he tenido una figura paterna? Bueno, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? Podrías preguntar. Si Dios fue mi Padre, si fue Dios mi Padre, ¿dónde estaba? Si Él me estaba cuidando. Déjame contestarte una cosa. Si tú no hubieras sufrido de nada, si tú no hubieras sufrido de nada y Dios te hubiera traído en una charola de plata toda tu vida, y tú tuvieras dinero, salud, nunca te enfermaste, nunca necesitaste de nadie, y aquí Dios te hubiera traído, ¿sabes cuándo hubieras buscado a Dios? Nunca, nunca, porque hubiera sido el bebé consentido, hubiera sido el que no necesita nada, el pirurris, el junior, el fifí, está de moda ahora eso, ¿verdad? Hubiera sido eso. Entonces nunca hubieras necesitado a Dios. ¿Por qué? Porque tu vida fue perfecta. Entonces Dios permitió dificultades en ti para que tú buscaras de Dios. Todos los que estamos aquí
tenemos una necesidad. Hay un hueco dentro de nosotros, hay una necesidad, y unos buscamos en el alcohol, otros buscamos en el cigarro, otros buscamos en mujeres, otros buscaron en hombres, otros buscaron ¿verdad?, en el exceso de trabajo, otros se refugiaron ¿verdad?, no sé, en robo, en lujuria, en qué sé yo, por llenar un hueco. Aquí dentro de nosotros hay un hueco, hay algo especial que nada lo llena, nada lo puede llenar. No lo llena tu esposo, no lo llena tus hijos, no lo llena tu esposa o tu esposo o el dinero, no lo llena nada más que Jesús. Aquí hay un hueco que solamente cabe la palabra de Jesús. No hay otra forma de que se ha llenado ese hueco. Entonces, cuando viene Jesús a tu vida, empiezas a entender todo lo que Dios hizo y por qué lo hizo y por qué lo permitió, hasta que viene Jesús a tu vida. Mientras esa persona vacía, sin tener una razón de existencia, porque yo estoy en este planeta, a mí me da igual morir, y si vivo pues mejor, y si muero pues a lo mejor es más mejor, y allá en el infierno estaré más a gusto que aquí. Tú no tienes, ¿verdad? No hay un conocimiento preciso de lo que estamos y dónde estamos, ¿verdad? Si vives o no vives, y si pecas te da igual, y si robas, ¿qué te importa? Y si para ti si una persona se muere, pues ya se murió, ¿qué me importa? Mientras a mí no me hagan daño, ni a mí ni a mi familia. Entonces no hay un orden preciso de lo que hay en nuestra mente. Incluso, déjame decirte, los delincuentes, los hombres más sanguinarios sobre el planeta Tierra, el delincuente, el que tú pienses en tu mente, el mochorejas, el violador, tienen a sus hijos y los cuidan. Cuidan de sus hijos. Y normalmente ese tipo de personas son las personas más cariñosas con sus hijos. Son despiadados, sanguinarios, pueden hacer cachitos a una persona con un machete, pero llegan a su casa y son las personas más cariñosas con sus hijos. Es una mente, dice la Biblia en Romanos 1, una mente totalmente reprobada. ¿Cómo es posible que tengan el amor para sus hijos, pero tengan un odio hacia la humanidad? Es una mente equivocada. Viene Jesús y pone en orden estas cosas. En el Evangelio de Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Jesús. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está claro, no le conoce, lo rechaza. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está aquí no está en las pantallas, ¿verdad? Sí. Dije primero, es Juan, en el Evangelio de Juan 1:11, perdón, Juan, en el Evangelio de Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran esos? Los judíos. Él vino a los judíos y dice: yo soy tu padre, yo vengo a... Sí, miren, ¿saben qué? Cuando Jesús predicaba, él predicaba y lo que hacía enojar a los sacerdotes y a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Los hacía enojar y lo que le hacía en ellos es que decía: yo, mi padre, uno somos. Yo oro con mi padre, yo platico con mi padre. Y eso les hervía la sangre, porque Jesús decía que platicaba con su padre como ellos deberían de haber platicado con el Padre. Ellos se enojaban porque simplemente Jesús tenía comunión con el Padre. ¿Y quién era Jesús para decir que tenía comunión con el Padre? Como que se sentía alguien predilecto, y Jesús no estaba queriendo decir que era alguien predilecto, sino más bien, ¿verdad?, demostrar que él tenía la comunión, y él sabía, Jesús estaba queriendo mostrarles a todos los que les predicaba que él tenía una perfecta comunión de quién era el Padre.
Y cuando tú platicas con el Padre y tú estás orando a Dios igual que Jesús lo hacía, tú platicas con Dios y le dices: Padre, ayúdame, tú eres mi Padre, eres mi protector, eres mi Señor, y tú tienes esa comunión, inmediatamente los cables y las neuronas de tu cerebro se están ajustando a la comunión con Dios, y entonces tú empiezas a tener un diseño de cómo es y cómo debe de ser el diseño auténtico de lo que es un padre. Mientras tú tienes un diseño equivocado de lo que es un padre y no te interesa estar oyendo esto, porque tú, ¿sabes qué? Fuiste maltratado, fuiste abusado. A ti no te interesa lo que pasó, y esto para ti te hace un cuento. Pero ¿sabes qué? Un día un grupo de personas nos vamos a encontrar enfrente de Dios y le vamos a decir: Abba Padre, bendito Dios, papito lindo. Y otros le van a decir: es verdad, Dios, existes y ya no puedo ser tu padre. Y Dios va a decir: apártate de mí, no te conozco. No va a existir ese momento. En breve nosotros nos vamos a acercar, y muchos de los que están oyendo esta conferencia se van a sorprender, porque Dios se les va a aparecer. Mira, a lo mejor te puede espantar un demonio. Te puede espantar un demonio que esté sentado, ¿verdad?, en tu casa y se pase, y tú digas: ¡ay, qué miedo un demonio! Pues no va a ser comparable cuando Dios venga y se te aparezca, y todas las huestes con Él, todos los ángeles, y vas a saber que es Dios, porque todos los ángeles van a estar cantando y alabando a Dios, y tú vas a tener una convicción de que es Dios. En el espíritu dentro de ti vas a saber que es Dios. Nadie te va a presentar: oye, te presento al Padre. Lo vas a conocer inmediatamente. Solamente que ya no va a haber lugar para el arrepentimiento. No va a haber una segunda oportunidad. Se acabaron las oportunidades. ¿Piensas que estoy loco? ¿Piensas que esto es perder el tiempo? Te vas a encontrar con Dios, como yo también. En mi caso, yo estoy seguro que soy cristiano y que voy a estar en su presencia. Yo tengo a Cristo en mi corazón y allá voy. Jesús prometió: voy a preparar morada para vosotros, y yo voy a la presencia del Señor. Yo no sé si tú también lo tienes, si tú tienes esa convicción, o si tú piensas que estás perdiendo el tiempo aquí. Y como dijo el apóstol Pablo: si Cristo no viene, comamos y bebamos y emborrachémonos. Si Cristo no viene, ¿qué necesidad de estar oyendo esto? ¿Qué necesidad de que nosotros estemos sentados oyendo esta palabra? Dice en el versículo Juan 1:12, en el Evangelio de Juan 1:12: mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate, ¿cómo dijo Jesús? No les dio potestad de ser hechos hermanos de Jesús, porque el ser hermano de Jesús no te da identidad del Padre, sino fuimos hechos hijos de Dios. Ahora tienes un Padre que no tuviste. Ahora tienes un Padre excelente. Tienes un Padre que te guarda, que te cuida. Tienes un Padre que está preocupado y ocupado, mejor dicho, por las cosas que te pasan. Versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no hay relación sexual para que, ¿verdad?, para que tú hayas sido hijo de Dios. No es por herencia. Muchas personas dicen: no, pues yo nací en cuna cristiana, y mi papá, mi abuelito era cristiano. Dice aquí que no hay herencia carnal. Aunque tu padre haya sido pastor, aunque haya sido quien sea, si tú no tienes una relación con Dios, tú no tienes un padre. Ahora sí, 1 Juan 3. 1 Juan 3.
Dios está muy interesado en que tú conozcas su amor, que nosotros conozcamos el amor del Padre, como también que tú ejerzas ese amor con los que están contigo. La Biblia dice que nosotros no somos el amor. La Biblia dice que Dios es la fuente del amor. Si yo estoy tomado, escúchame varón que me estás oyendo, padre, sobre todo, estas conferencias para los padres. Si yo estoy tomado de las manos de Dios y yo estoy experimentando el amor de Dios y cómo Dios me ha perdonado a mí todas las veces que yo he caído y las veces que me he portado mal, y yo he experimentado ese amor de Dios en mi vida, y que Dios me ha dado, y que me tiene salud, y que tengo dinero, y que puedo pagar las cuentas, y puedo pagar la luz, el teléfono, ¿verdad? Y yo tengo esa convicción de Dios, de ese amor de Dios en mi vida. Esa persona, en el uso normal, espiritual normal, esa persona con sus hijos es amoroso, es cariñoso, es misericordioso, es paciente y lento para la ira. ¿Tú has experimentado un golpe de Dios inmediatamente que pecas? Hay alguien que ha experimentado así, que verdad, y de repente verdad, te haces algún pecadito por ahí, o volteas a, no sé, haces te robas un chicle. Te robas un chicle de ahí del Oxxo, agarraste un chicle y nadie te vio, y como que saliendo del Oxxo sientes un guamazo de Dios en la panza y te doblas. Deja ese chicle. ¿Lo sientes de Dios? ¿Sí lo sientes de Dios? No, nadie. Porque la Biblia dice que Dios es lento para ir y grande en misericordia. Sí te redarguye. Sí te redarguye. Ok, así tienes que hacer con tus hijos. Lento para la ira, grande en misericordia. Hablar con tus hijos antes del insulto, antes del golpe. Como Dios te trata a ti, tú tienes que tratar a los demás. Así como Dios es paciente contigo y Dios te rescató, así tienes que hablar con tus hijos y rescatarlos a ellos. A veces hieren más las palabras que los golpes. Cuando, ¿verdad?, tú golpeas a tus hijos sin importar, ¿verdad? Y tú es que flojos, no sirven para nada. Y tú estás insultándolos, ¿verdad? Y los menosprecias. Y tú, no sé, como que nosotros queremos tener otros valores, otro entendimiento de nuestros hijos. Y porque yo fui abogado, quiero que mi hijo sea abogado. Yo estoy equivocado. Yo no puedo pensar, creer o imponer que mis hijos a qué se van a dedicar, porque yo estoy imponiendo mis pensamientos en mis hijos. Y tú debes de dar oportunidad. Los padres debemos de guiar a nuestros hijos, debemos platicar con ellos, orar con ellos, para que ellos tomen sus mejores decisiones de su vida. Y déjame decirte algo más. Es mejor vivir a los pies del Señor que ser abogado, licenciado, un alto empresario. Es mejor vivir y conocer las cosas de Dios. Cuando una persona conoce las cosas de Dios, no estoy diciendo que no lo hagas, que no puedas ser un licenciado, un abogado. No, estoy diciendo que el mejor llamado de que hay en este planeta Tierra es que tú puedas vivir a los pies del Señor. Ese es el mejor curso que tú le puedes dar a tu hijo o a tu hija. Pero a veces como que nosotros los padres queremos que nuestros hijos estén fuera de la iglesia. Como que conviene mejor que ellos pierdan el tiempo en el mundo. Ahora está de moda los intercambios en las universidades. Y no se gradúan, ahora en casi todas las escuelas, un intercambio. Y a mí me jala de las patillas los intercambios. Me jala. Cuando me dicen, pastor, ¿qué opina de los intercambios? Haz de cuenta que me cuelgan así del tendedero de mi casa. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente a esos jovencitos se los llevan a otro país, les van a destruir
su vida y sus relaciones con Dios. Tienes que tener mucho cuidado si mandas a tus hijos de intercambio. Eso simplemente es una mezcla y permitir las relaciones sexuales, y llegan, siempre, no cabe, así regresan los chavos, regresan open mind. ¿No los has visto? Regresan, nombre, mente abierta, nombre, allá en Canadá sí se sabe vivir, aquí en Argentina, nombre, allá sí nos damos la gran vida, aquí todos están persinados. Regresan revolucionados. Ten cuidado con eso. Y cuando nosotros, ¿verdad? Hay hermanos, a mí me da mucho gusto ver cuando nosotros tenemos que pasar todos los procesos de la vida. Tú tienes como padre, tienes que cuidar los procesos de tus hijos. Una es el proceso de infancia, y tienes que tratar a tu hijo como un infante, como un bebé. Y después sigue pues ya la pubertad, y después la adolescencia, y después, ¿verdad? Todas esas épocas tienen que cumplirse en un jovencito. Se cumplieron en Jesús. Jesús, dice la Biblia, que crecía en espíritu y crecía físicamente. Él cumplió todos los procesos. De ahí de que digan que Jesús donde se perdió y que no estuvo, él no. ¿Por qué no dice la Biblia de su juventud de Jesús? Simplemente porque Jesús no podía predicar. Le estaba imposibilitado predicar y hacer milagros. Hasta el primer milagro que hizo cuando en las bodas de Canaán, ¿verdad? Y hizo el vino. Y entonces hasta ese momento, y Jesús se lo aclaró a su madre, le dijo: madre, ¿por qué me presionas? ¿Por qué no ha llegado mi momento de que yo haga milagros? Sabía la madre que podía hacer milagros y lo presionó, aunque en unos minutos después iba a ser el momento. O sea, ella ya lo sabía, simplemente le contestó para que nosotros entendamos que Jesús no podía hacer milagros antes. Y cuando Jesús hizo ese milagro, empezaba pues ya su ministerio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tú tienes que cuidar los tiempos de tus hijos. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3. Todo tiene un momento. Cuidado con los padres permisivos. De eso va a hablar mi segunda conferencia. A mí me gusta ver a los niños, ¿verdad? Y los veo, y en mi caso, yo me salté de niño, no sé, de 10 años a un adulto de 25 años. Esa fue mi vida. Y hubo un hueco horrible, horrendo, ¿verdad? Un vacío en mi vida, porque yo pasé de los carritos de jugar al alcohol y a las mujeres. Nadie me dijo no. Nadie me dijo no lo hagas. Simplemente era lo que la familia hacía. Incluso más personas me aplaudían que menos personas me dijeran está mal esto. Y nosotros queremos acomodar lo del mundo a la iglesia. Queremos acomodar esos pensamientos a la iglesia. ¿Y qué no será tan mal? Pues que lo haga, pues que de malo tiene. Pues, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que guardar nuestra santidad y nuestra comunión con Dios. Entonces, si tú no guardas a tu hijo que lleve los procesos, cuando esté estudiando tiene que estar estudiando. Cuando llegue el momento ¿verdad? De jugar, pues tiene que jugar. Oía ayer una conferencia en las noticias, y decían, bueno, es que ahora el robo de identidad es algo que está sumamente peligroso por todo el mundo. Escuchen, padres. Y es una mujer que estaba hablando, experta en no sé, en la materia de robo de identidades del gobierno, y estaba diciendo, sí, tenemos denuncias como no tienen idea, y se meten los hackers y te hackean tu celular, y te hackean tu tablet, y te hackean tu computadora. Y dice, bueno, ¿y cómo sabemos? Y dice, nada más llega la gente, y pues me robaron tanto de dinero en la cuenta de banco, y me robaron las fotos de mi novio, y me robaron las fotos de que estaba desnudo, y ahora ya las publicaron por allá. Y entonces empieza la policía cibernética a hacer estas investigaciones. Y decía esta autoridad del gobierno, decía, es que falta información. Y a mí me llamó la atención mucho este reportaje.
Y falta información. Es que mira, dice ella, sin ser cristiana, dice, es que mira, tú le compras un carro a uno de tus hijos y le dices, hijo, el carro se maneja así, tienes que tener licencia, tienes que estacionarlo, tienes que cuidarlo, checarle el aceite, checarle el aire y tienes que hacer todas esas cosas. Pero a un jovencito simplemente se le da el celular y no se le dice nada. Y abre una página que no debe de abrir y ¿verdad? Le roban toda la identidad. O se pega a tu hijo un pedrastra disfrazado de niña bonita, de una niña amigable, y te robó a tu hijo, a tu hija. No, eso no a mí no sucede. A los que dicen que no les sucede es a los que les sucede. ¿Por qué nosotros pensamos que el mismísimo Satanás, hay más redes más páginas de peligro en internet que buenas? Muchas más. Y luego cae ese chamaco y le das el celular cuando tú debes de estar jugando con él. A ver, hijo, vamos a jugar, y le juegas con él fútbol ¿verdad? Y sirve de que haces un poco de ejercicio y te entretienes con tus hijos. Pero ahora la forma de entretener al hijo, cállese y se le da un celular. Eso está muy peligroso. Y no me digas que abra una página pornográfica. Una página pornográfica en un niño si para los adultos es peligrosísimo, para un niño le desgracias su infancia. De niño va a pasar a un adulto de 25 años, quizá con problemas sexuales de identidad. ¿Por qué? Porque todo lo vio en un celular que no tenía que estar viendo. Ahora se dice, ¿verdad? Las madres son permisivas. Vea, hijo, vean lo que es el mundo. En mi época no nos decían así. Ahora que conozcan el amor, pues pruebe. Oye, papá, yo no sé si me gustan los hombres o no me gustan los hombres. ¿Y tú cómo ves, papá? No, pues mira, pues está de moda ser ahorita homosexual, pues pruébate. ¿Y sabes qué va a pasar? Ahí se quedó el jovencito o una jovencita en la prueba. ¿Por qué? Porque no es que si se guste o no se guste, sino que es un demonio. Es como la cocaína o como la heroína. El 100%, la cocaína tiene el 90% de adicción. La heroína tiene el 100% de adicción. Una persona que consume heroína queda adicta en el momento en que la consume. 100% adictiva. Déjame decirte otra, la pornografía, 100% adictiva. Una vez que la persona está viendo la pornografía, no te sales. Se queda. El problema de que la pornografía va a cambiar tu forma de pensar. Va a cambiar inmediatamente. Son demonios que tú estás viendo y demonios que te están ministrando y están cambiando el diseño de Dios en tu vida. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu Dios? ¿Y qué es lo que eres? ¿Y cómo naciste? Si naciste mujer y si naciste hombre. Y ahora las mujeres, muchas mujeres, oye, pues para que arranque motores el día ¿verdad? Que se ponga cariñoso a mi esposo, le doy permiso de que vea una película pornográfica. ¿Y sabes qué estás haciendo? Corrompiendo a tu esposo. Simplemente lo que va a hacer el hombre al ver la pornografía es comparar a esas mujeres, a esos hombres contigo. Y siempre la pornografía, acabo con esto, va a llevarte a una aventura, a tener ¿verdad? Un pensamiento que no va a ser con tu esposa ni con tu esposo, o quizá ni con hombres, o no va a ser con mujeres. Ok, vamos a 1 Juan, dijimos 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no lo conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. ¿Qué quiere decir? Que hay algo todavía que nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Dios y estamos, ¿verdad?, profundizando por medio de la Biblia, y estamos restaurando el diseño del Padre en nuestros corazones, en nuestras mentes, y eso es lo que tenemos que restaurar en nuestros hijos, el diseño del Padre. El amor del Padre, un verdadero amor del Padre, es que tú creas. Mira, ¿Dios cree en ti? Les pregunta, ¿Dios cree en ti? Sí. ¿Tú tienes que creer en tu hijo? Sí. Cree en él, ayúdalo, cárgalo, sopórtalo. Tienes que educar. El Padre no es aquel que grita, sino aquel que ama. Tenemos que aprender a amar a nuestros hijos. Espera con paciencia. Hijo, hija, ¿te acuerdas que hablamos ayer, antier? Siéntate con él, con ella, llévatela a tomar un café. Sácala de tu casa, platica con ella, con él. Dale de tu tiempo. Oye, y si ya está casado, pues mejor. Dale tus consejos. Háblale de lo que tú sufriste. Háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida. El amor nunca deja de amar. Por más que tu hijo sea lo peor de lo peor, tú tienes que estar amando a tu hijo. Siempre dice la Biblia que el amor cree que puede haber un cambio. Y si tú le dices a tu hijo, hijo, te lo he dicho 10 millones de veces, y realmente se lo has dicho 10 millones de veces, pues ¿qué tal si a la próxima cambia? Tú tienes que amar a tu hijo independientemente de quién sea. No deja, bueno, ahí está la madre del Chapo. ¿No la vieron? Que fue a Estados Unidos. No le importó la vergüenza, no le importó que su hijo sea un asesino y que sea un homicida, no le importó. Ella fue y quiere ver a su hijo en la cárcel. ¿Por qué? Porque es el corazón de una madre, es el corazón de un padre. Sin importar lo que haya hecho, es que me ofendió. Ok, si tu hijo te ofendió a ti, te toca a ti restaurar el corazón de tu hijo. Porque tú eres el padre. A ver, eso es difícil, sí es difícil, pero vamos a entenderlo de otro lado. ¿Quién buscó a Dios? ¿Tú? ¿Quién buscó a Dios Padre? ¿Quién te buscó? ¿Él a ti o tú a él? El que diga que tú buscaste a Dios es por eso que no entiendes. Dios Padre te buscó a ti y a mí. Dice en Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios. No existe un ser humano que quiera buscar a Dios. Tú viniste aquí a este lugar y cuando tú te presentaste con Dios, en el momento en que tú creíste en Dios, Dios fue el que te buscó. El Padre trayendo al Hijo. ¿Ok? ¿Ya lo entendiste? ¿Y por qué no lo aplicas con tus hijos? Sencillito, ¿no? ¿Quién te buscó? El Padre. Ahora, ¿qué tienes que hacer con tu hijo? Buscarlo tú. Si es que eres cristiano. Y si no, tu papá te va a decir, venga, hijo, ¿qué tiene que estar oyendo? Vámonos a tomar aquí, a beber, ¿verdad? Y le vas a enseñar o a un cigarro, o vamos a olvidar las cosas. Eso no es ministrar el corazón del hijo. Las cosas, padres, se tienen que hablar. Se tienen que hablar con los hijos. Se tiene que hablar con la esposa. Eso voy a hablar al ratito, ya me estoy adelantando. Si tú le das un beso a tu hija, a tu hijo, tú no pienses que por un beso vas a arreglar una situación. O viejita, mira, le doy un beso y ya, borrón y cuenta nueva. No, las cosas se tienen que hablar. Si hay golpes, si hay heridas, si se gritó, si se rompió y se aventó la plancha y si hubo, ¿verdad? Lo que haya hecho, lo que haya pasado, se tiene que hablar. No puede quedar en el olvido porque a lo mejor tú se olvidas, pero esa persona no, y queda un resentimiento y hay una herida y está
supurando pus. Y al ratito esa enfermedad, esa cortada, esa infección va a doler como no tienes idea. Y después vas a decir, ay, ¿y por qué tanto rencor de mi esposa o de mi hijo? Porque tú, padre, no sanaste esa herida. Entonces, ¿qué tienes que hacer para estar en contacto y comunión con tus hijos? Oírlos, estarlos oyendo. ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo estás? A mí me gusta, ¿sabes dónde me los llevo yo? A mis hijas. A orar. Cuando las veo que andan así tirando aceite y que salgo ahí de la casa y ¿quién tiró este charco de aceite, no? Entonces ya identifico quién es y ya digo, ok, vámonos a orar. Y en la oración lo arregla todo. Todo lo arregla la oración. Y ahí, hija, te toca orar, ora a ti, ora, y empezamos a orar en familia. Y eso es lo que tú tienes que hacer con tus hijos. Y si tú ves que hay alguna situación, entonces dices, a ver, hija, ¿qué pasó? ¿Qué he hecho mal? Dime. Y si tú eres un verdadero cristiano, le pides perdón a tus hijos. Le pides perdón a tu esposa. Ese es el valiente. El cobarde huye. El impío huye sin que nadie lo persiga. El valiente confronta, arregla, restaura, ministra, levanta, carga, soporta. Un buen padre levanta. No, yo, ¿cómo crees? Voy a dejar a mi hijo y lo voy a levantar y lo voy a ayudar en sus sueños. Yo lo voy a ayudar y yo voy a estar con él. Y no te importa si tu hijo quiere, ¿verdad?, ser bombero, tú lo apoyas. Y él tiene un sueño de ser bombero, pues ora por él, porque pues a lo mejor es peligroso, lo que sea, ¿verdad? Pero tú tienes que apoyar a tu hijo. O quizá tu padre falló. Quizá tu padre falló y no estuvo el día de tu graduación. Ay, tenemos tantas cosas que guardamos, somos tan complicados los humanos. Hay tanto complejo en nosotros, tanto, es como una madeja de hilo de esos enredados. A lo mejor tu papá te falló en la graduación, no estuvo en tu boda, falló cuando más lo necesitabas, cuando lo buscaste, estaba borracho, a lo mejor abusó de ti, a lo mejor se divorció de tu mamá, te causó mucho dolor o se murió antes de tiempo. Y si eso pasó, Dios siempre estuvo contigo. Siempre Dios no te ha dejado ni un segundo. ¿Por qué dejamos nosotros a nuestros hijos? Juan 11. En el Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan 11, 21, aquí estamos viendo, aquí tenemos la resurrección de Lázaro, amigo de Jesús, y en este pasaje muestra un amor inmenso, maravilloso de la restauración que nosotros debemos de entender que Dios hace en nosotros cuando Dios nos levanta, y así debemos de levantar a las personas, a nuestros hijos sobre todo, ¿verdad? Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Estaba bien muerto. Y Jesús le contesta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús, la mujer le decía, ay, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dice, ey, yo soy la resurrección.
Yo soy la vida y yo soy quien da la solución a tus problemas. Y la mujer estaba haciendo como una plegaria a otro lugar que no era precisamente Jesús. Cuando nosotros entendemos que Dios quiere restaurarnos en todas las áreas, Dios el Padre quiere restaurarte en todo lo que tú necesitas, pero que es a través del que murió en la cruz. El Padre no es menos. Déjame aclarar este punto. El Padre planeó salvarte. A ver, déjenme explicar esto rapidísimamente. El Padre no es menos que Jesús, ni Jesús es más que el Padre. Son iguales. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, porque la Biblia dice que nosotros solamente tenemos un Dios. Sí, un Dios, y es lo que nos dicen, que nosotros tenemos tres dioses. Un Dios manifestado de tres formas: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Pero como cuando viniera el Padre y vino en el Antiguo Testamento, y se acercaba el Padre, ¿y cuántos se acercaban a él? Cuando el Padre se acercó en el monte Sinaí y le dijo a Moisés: tráetelos arriba, quiero ser su Dios. Y dijeron: no, ve tú. Entonces vio Dios que no había manera de salvar la humanidad sino mandando a un mensajero semejante a nosotros, y manda a Dios a Jesús. Y ese Jesús es el que nos convence y nos dice: yo no soy, es Dios el que me envió. Yo voy a morir por ustedes, pero es Dios quien me envió. Nunca dijo yo, y nunca dijo yo soy solo. Él siempre dijo: es Dios quien me envió. Siempre para restaurar la imagen del Padre. Vamos a 1 Timoteo 3:4. 1 Timoteo 3:4 dice: ¿qué debe ser? ¿Cuáles son los rasgos de un verdadero padre? Dice aquí 1 Timoteo 3:4: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Gobierne. Dice el versículo 5: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Qué es gobernar? Gobernar es que tú haya paz en tu casa, que haya concordia, que haya comunión, que haya empatía, que haya diálogo, que haya disciplina y que haya amor. ¿Cómo se obtiene la disciplina? Porque hay padres que son amorosos y nunca aplican la disciplina, o son puro disciplina y nunca aplican el amor. Dios es amor y es disciplina. Dios no es puro amor ni tampoco es pura disciplina. El secreto de un buen padre es aquel que tiene amor pero que también hace disciplina. Ese es el secreto verdadero, y ese es ahí donde tú vas a ser un buen padre. Que el padre real, el verdadero, el que tiene la imagen de la Biblia, es el padre que sabe amar pero que también sabe aplicar la disciplina. Si tú eres pura disciplina, te conviertes en un dictador en tu casa. Si tú tienes puro amor en tu casa, eres un permisivo y estás fuera también del diseño de Dios. ¿Cómo se obtiene la disciplina? Con el ejemplo. ¿Quieres que tu hijo sea disciplinado? Sé tú disciplinado. Sé tú disciplinado. Empieza a poner el ejemplo tu papá. ¿Cómo le vas a pedir a tus hijos que hagan tales cosas si tú no eres capaz de hacerlas? No hay mejor ejemplo, no hay mejor enseñanza que el ejemplo. En Proverbios 22:6 dice: instruye a tu hijo en el camino del bien, y aunque fuera grande, no se apartará de él. Instrúyelo, no lo golpees. A veces duelen más los golpes verbales que los golpes físicos. Instrúyelo, háblale. La pedagogía de Dios es que tú lo levantes, que tú hables con él, que lo instruyas y que le enseñes los métodos de Dios a tu hijo. Los métodos del mundo nunca cambiaron a tus hijos,
Primera Timoteo 5:8. Dice en 1 Timoteo 5:8, dice: si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Tienes que proveer. El Padre provee. Ahora, ¿qué provee? Lo económico, afirmativo. Provee el techo, por supuesto. El Padre provee el alimento, claro que sí. Y el alimento espiritual también. Tú no cumples tu misión de padre con entregar el dinero. Esa es tan solo una parte y es menos de la mitad. Tú tienes que proveerles, sentarte y haya armonía. Y cuando tú ves a uno de tus hijos caminar mal, tiene que entrar el padre y hablar con ellos y levantarlo. Tú sabes que uno de tus hijos puede estar teniendo un problema muy grave, y si tú piensas que lo vas a dejar y se va a componer con el paso del tiempo, estás sumamente equivocado. En 1 Timoteo 5:8, ya lo dije. ¿Por qué Dios quiere que nosotros tengamos ese de proveer? ¿Por qué proveer? ¿Y qué nos dice la Biblia? Que también Dios es nuestro proveedor. Entonces, si Dios te provee a ti, ¿qué tienes que hacer con tu hijo? Ser su proveedor. Ahora, ¿esto es cuestión de obligación? No. Es cuestión de un compromiso. Dios tiene un compromiso contigo y no te va a dejar. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Dios está comprometido con tus necesidades, no con tus gustos. Dios está comprometido con mis necesidades, con lo que yo necesito. Dios está comprometido con las necesidades de la iglesia y Dios nos las va a dar. Y cuando Dios me da esas necesidades, ¿por qué? Porque Él tiene un compromiso. ¿Qué es el matrimonio? Un compromiso. ¿Qué son los hijos? Un compromiso. Si tú te separaste de tu esposa, tú tienes un compromiso con tus hijos. Y un compromiso no de dinero, de hablar con ellos, de reunirlos. No es el padre el que mantiene, porque muchos dicen: no, el padre es el que mantiene. No es cierto. La Biblia dice que el padre es aquel que, además de que mantiene, ayuda, ama, ministra, ora por él, va a comer, va a tomar café, habla, platica. Ese es un verdadero padre que tiene una comunión precisa de su hijo y no le dice: oye, ¿dónde está tu hijo? No sé, lo vi hace 8 días. Ese no es un padre. Un padre sabe dónde está su hijo. Y ese compromiso Dios lo tiene contigo y conmigo. Simplemente lo tienes que ejercer. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias este momento, porque nos permites entender con más precisión de lo que es un padre. Si tú estás aquí, Padre, que me estás oyendo, delante de Dios quiero hacerte una pregunta. ¿Estás seguro que tu hijo quiere ver en ti el modelo, o quiere ser como tú cuando él crezca? ¿O quiere tener un esposo como tú, varón? ¿Tu hija? ¿O tu hijo varoncito quiere imitarte a ti cuando seas grande, cuando él sea grande? ¿Tú estás seguro de eso? O quizá tu hijo o tu hija tiene otro concepto de lo que es el padre. Si tú no le has dado ese buen ejemplo a tu hijo, quiere decir que tu hijo está dañado. A lo mejor él esté pensando: yo jamás voy a ser como mi papá. Y muchos de aquí se dicen cristianos. A lo mejor tienes a tu hijo dolido, abandonado.
Quizá te saluda con una cara, ah, ¿qué tal, papá? ¿Cómo estás? Pero por dentro él tiene un resentimiento, o ella, y tú nunca lo has ministrado. Quizá ni siquiera te habías dado cuenta. Y cuando no hay papá, pues hay una mamá. Y si no hay papá o mamá, hay una abuelita o un abuelito. Y si no, a lo mejor a ti te tocó ser la figura paterna, quien quiera que seas. Mi esposa y yo tenemos muchos hijos espirituales. Y esos hijos espirituales a veces hay que cargarlos, hay que alentarlos como si fuéramos unos padres. Es Dios quien te puso esos hijos. No es mayor padre el que engendra. Si te tocó adoptar a ese hijo, tienes que amarlo como tu hijo verdadero. Si tu esposa tiene hijos, tienes que amarlos, o viceversa, tienes que amarlos al mismo nivel que amas a tus hijos. Porque no debemos hacer distinción entre uno o en otro. Qué peligroso hacer distinción de los hijos. Solamente se causa resentimiento. Dios, queremos que restaures la familia en este día. Si ahí está tu papá, acércate a él. Por favor, hijos, acérquense con su padre, padres, acérquense con sus hijos. O si no están ahí, simplemente dense la mano. Es momento de que abraces a tu hijo, a tu hija, y le digas que te perdone, que te ayude, que eres fácil de equivocarte, que la has regado muchas veces, pero quieres cambiar. Dile a tu papá o a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, o la hija le diga al papá ahí en tu corazón también que has fallado, que no quieres ser el mismo o la misma, y que ahora entiendes que Dios está llevándote a conocer este amor verdadero a través de Jesús. Solamente con el perdón. Y si no está aquí tu papá, háblale por teléfono. Saliendo de aquí, habla con tu padre y restáuralo. Dile que le amas. Quizás sea hoy el último día que tú estarás con él, hablándole. No sabemos cuándo es cuando Dios nos llame. Gracias, Dios, por permitirnos conocerte. Tú dijiste, Jesús, que eras el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por el Hijo. No hay otro camino dado a los hombres más que Jesucristo. Es Jesús quien nos trajo en este momento. Es Jesús quien está restaurándote. Y es Jesús quien te invita a conocer al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo es quien muestra al Padre. Te pedimos pues, Jesús, que vengas a nuestras vidas. Queremos pedirte que perdones todos nuestros pecados. Hemos sido pecadores y queremos ser a partir de este momento tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.